ganadores y perdedores. Canadá se sumaría a la queja de México contra Estados Unidos por su interpretación de las reglas de origen en el sector automotriz. Canadá mostró su apoyo al sector y se dijo optimista ante la creación de este panel de controversias que ayudará en una resolución oportuna. Y la Comisión de Finanzas del Senado de Estados Unidos envió una carta a la representante comercial de su país, Katherine Tai, en la que expresan su opinión por los presuntos incumplimientos de los socios estratégicos. En la misiva se puede leer lo siguiente: México y Canadá continúan ignorando muchas otras obligaciones críticas del TEMEC. Los legisladores señalan en la carta fechada el 12 de enero que se debe garantizar que Estados Unidos obtenga lo que se negoció, si es necesario, a través de ciertas medidas. Y Petróleos Mexicanos tomará el control de la refinería Deer Park el 20 de enero, fecha del cierre del acuerdo. El año pasado, recordemos que Pemex acordó comprar a Shell su 50% de la refinería ubicada en Texas por casi $600 millones. Una comisión de la empresa petrolera, incluido su director general Octavio Romero, iría a Texas para la firma final el próximo jueves. La Agencia Internacional de Energía señaló que el petróleo se estabilizó, ya que la demanda resiste a la variante Omicron y los suministros se ven presionados, lo que endurece los mercados mundiales. Resaltó que el West Texas Intermediate se mantuvo por encima de los $82 por barril después de que cayeron las reservas de crudo de Estados Unidos, lo que se sumó a un panorama de suministro cada vez más limitado, causado por cortes y restricciones desde Libia, Nigeria y Rusia. La Agencia Internacional de Energía destacó que el consumo ha demostrado ser notablemente resistente. Y las refinerías europeas planean evitar más diésel de lo habitual a Estados Unidos. La medida obedece a los bajos inventarios del combustible en la Unión Americana y la ola de frío que azota en algunas regiones, lo que incrementa la demanda de combustibles para calefacción. Se utilizarán 2 buques cisterna para evitar más de 1 millón de barriles combinados de diésel con contenido ultra bajo de azufre. XP Investments asegura que la deflación de la gasolina en Estados Unidos mantendrá la inflación general por debajo del 0.3% mensual. Para hablar al respecto, saludo a Alberto Bernal, quien es director de estrategia de XP Investments. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, feliz arranque de año. Lo mismo, mi gracias por la invitación. Gracias. Pues cuéntanos cómo se encuentra el panorama inflacionario al mes de diciembre y cuáles son las expectativas para este año con la alta incidencia que tienen los precios de los energéticos como la gasolina. Pues mira, es importante que la audiencia sepa esta cuestión. Con el dato que ya sabemos para final de diciembre y la inflación récord que vimos en Estados Unidos, te puedo decir que de ese 7% de inflación, 2.2% entero fue solamente gasolina. O sea, si el precio de la gasolina deja de subir en Estados Unidos durante el 2022, que es mi expectativa, fíjate que lo interesante es que para que la inflación baje, los precios de la gasolina no tienen que bajar, simplemente tienen que dejar de subir. Entonces, la expectativa de XP es que la gasolina se queda en estos niveles, más o menos $3.30 por galón en Estados Unidos, que es un nivel que yo creo que es suficientemente cercano a un equilibrio. Es consistente con el WTI a $80, el Brent a 85, etcétera. Si eso llega a suceder, solamente ese componente entrando hacia el 2022 te va a disminuir la inflación en 2.2%. Entonces 7% le tendrías que restar a 2.2% solamente con ese componente. Y eso que no hemos hablado todavía de los carros usados, de los carros nuevos y de todas estas cuestiones que están afectando la inflación por los problemas de las cadenas de valor, ¿no? ¿Ustedes consideran que la inflación general y subyacente ya alcanzaron su punto máximo en diciembre? Es decir, ¿la tendencia irá a la baja este año? Exactamente. Mira, lo que nosotros esperamos es que la inflación en Estados Unidos, headline inflation, o sea, la inflación total, pase de 7% a aproximadamente 4.5% en junio del 2022 y después retroceda hasta 3.5% a final del 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación en el 2022 en Estados Unidos va a ser la mitad comparado
a lo que fue en el 2021. Y la gente dirá, que la gente que está viendo, que nos está viendo en nuestra conversación en este momento dirá, pero ¿y este señor de dónde saca eso? Dice, pues la razón es bastante sencilla. Uno puede, digamos, desglosar los números de inflación en Estados Unidos y encuentra unas cosas que son realmente ridículas. Déjame darte un ejemplo nomás. Y esto los latinoamericanos lo entendemos porque nuestros países son diferentes, pero Estados Unidos nunca había sucedido esto. En Estados Unidos hoy, tú vas a un concesionario y compras un carro nuevo, supongamos un Jeep Wrangler. Te lo dan en 2, 3, 4 meses quizás. Si tú tomas ese auto y lo sacas, tú lo compras nuevo, lo sacas del concesionario y lo vendes en la calle afuera, lo vas a vender por mayor precio en el mercado secundario que en el primario. ¿Por qué? Porque no hay carros. No hay oferta suficiente de vehículos en Estados Unidos y hay una demanda bastante fuerte. ¿Por qué? Porque la gente está utilizando menos transporte público por el virus, etcétera. Entonces, eso no se va a mantener a futuro. ¿Qué se tiene que arreglar? La oferta de carros nuevos. Y no hay suficientes carros nuevos porque no hay suficientes chips y porque no hay suficientes componentes a nivel mundial para construir estos carros nuevos. En Estados Unidos hay una demanda en este momento por ahí de 17 millones de carros nuevos todos los años. Eso es lo que se deberían estar vendiendo, pero solamente se están vendiendo entre 12 y 13 millones. ¿Por qué? Porque no hay suficientes para vender. Literalmente, esto es como si estuvieran regalando pan caliente, que no hay suficiente oferta para la demanda que hay. Sí, hay escasez de chips y la interrupción de las cadenas de suministro han sido un factor que ha impactado directamente a la inflación. ¿Y esto cómo se podría reflejar en la inflación de México, por ejemplo, o en la región? Pues mira, fíjate que la verdad es paradójico, pero esto que estoy contando yo sobre Estados Unidos se está replicando en muchas otras partes del mundo. Todos estamos interconectados, todas las cadenas de valor están interconectadas, entonces la mayoría de los países están en esta misma situación. Hay unos casos más peculiares, como Brasil, que tiene una inflación muy alta por la crisis hídrica que está viviendo, etcétera, etcétera. Pero Chile, quizás porque hay una muchísima demanda por la disminución de los ahorros en los fondos de pensiones. México es muy parecido también a lo que estamos viendo en la inflación. Pero ¿cuál es la tesis nuestra? La tesis nuestra, y esto es una buena noticia para el 2022, que la inflación subió tanto en el 2021 que la base de comparación en el 2022 va a ser mucho más benévola. Entonces nosotros en XP vemos en toda la región, en todas las partes, en Brasil, en Colombia, en Chile, en México, en Estados Unidos, etcétera, vemos una disminución fuerte de la inflación en el 2022 sin que tenga que pasar absolutamente nada diferente a que se normalice la base de comparación. Esto es un tema matemático, pero es muy importante decir, mejor dicho, que la gasolina deje de estar subiendo al 58% como está subiendo en este momento. ¿Por qué sube 58%? Porque el petróleo en abril del 2020 valía $0 y ahora vale 80, entonces es imposible que la base de comparación no sea súper fuerte. Ahora, después de las últimas minutas de política monetaria publicadas por la Fed y las preocupaciones de la estabilidad de los precios, salarios más altos, aumentos en la vivienda, ¿cuáles son sus expectativas de alza de tasas? Mira, nosotros teníamos una expectativa de que la Fed subiera 2 veces en el 2022, cambiamos a 3 veces. Nosotros ahora pensamos que la Fed sube tasas de interés en 25 puntos básicos en marzo, en junio y en diciembre. Y también por las minutas que fueron bastante sorpresivas por lo menos desde el punto de vista nuestro, también ya comenzamos a pensar que en el tercer trimestre del 2022 de este año, ya la Fed comienza a hacer un proceso que se llama permitir la reducción del tamaño del balance de la Fed, que es la cantidad de activos que tienen ellos, digamos, en su cuenta personal, la Fed. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues todos los meses, como la Fed tiene tantos bonos del gobierno dentro de su balance, todos los meses van madurando estos títulos. Entonces, normalmente la Fed lo que hacía es que cuando maduraba el título, compraba otro para mantener el mismo tamaño del balance de la Fed. Lo que nosotros pensamos ahora es que como ya no necesita la economía más estímulo monetario, van a dejar que comience a caer ese balance. Bien, pues muchas gracias por este análisis. Alberto Bernal, director de estrategia de XP Investments. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Ahí tiene el panorama inflacionario de Estados Unidos, que por supuesto se ve impulsado en gran medida por la escasez de chips, por la interrupción de las cadenas de suministro y por el precio de los energéticos. Y el productor de chips, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, anunció una inversión récord de $44,000 millones para aumentar su capacidad de fabricación, precisamente ante la alta demanda de este tipo de insumos. La empresa busca acabar con la escasez de semiconductores y poder seguir dando este tipo de insumos a las diferentes industrias que los necesitan. Y ahora nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, con Alberto Tobar, director regional de la zona norte del Financiero, para que nos platique de los temas económicos y financieros más relevantes en el contexto de la pandemia. Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Te comento desde Monterrey que durante el 2021 Nuevo León perdió alrededor de 24,000 empleos que devengaban sueldos altos de 6 o más salarios mínimos, de esto de acuerdo con las cifras del IMSS. Lo anterior pese a que la entidad registró un saldo neto superior a los 86,000 empleos en comparación con los reportados al cierre del 2020. Del total de empleos creados, poco más del 75% recibe 2 salarios mínimos, mientras que poco más del 23% percibe 3 salarios mínimos. Jesús Rubio, investigador del Colegio de la Frontera Norte, destacó que la precarización de los sueldos es una tendencia que se ha presentado a nivel nacional desde hace ya varios años, por lo que es común que durante una crisis económica se pierdan las plazas laborales más costosas y conforme se recupera la economía se generan empleos de salarios más bajos. Y en la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León se mostraron preocupados por los altos niveles de inseguridad que se vive actualmente en el estado. Rodrigo Fernández, presidente del organismo, dijo que los homicidios a plena luz del día y en lugares concurridos, en zonas habitacionales y en general todos los delitos se han incrementado en 19%. Los industriales pidieron a las autoridades federales, estatales y municipales actuar de manera expedita y coordinada para revertir la tendencia al alza y evitar volver a vivir la violencia de hace 10 años. Y Carlos González, director general de Jultec, empresa dedicada a la fabricación de hule a la medida para diversas industrias, anunció la construcción de una nueva planta de manufactura en el municipio de García. El directivo señaló que en una primera etapa el complejo tendría una extensión de 30,000 metros cuadrados y contará con más de 70 máquinas de manufactura, automatización de líneas y laboratorio de pruebas, lo que lo convertirá en el hub de piezas de hule moldeadas y perfiles extruidos más grandes del país. Por mi parte, es todo desde Monterrey. Que pasen muy buenas tardes. Gracias igualmente, Alberto. Muy buenas tardes. Y pilotos de ASPA votaron a favor de la reestructura de Grupo Aeroméxico como parte del Comité de Acreedores No Garantizados. Destacaron que ASPA de México ha sido un actor fundamental en este proceso y pues demostraron participación activa en la toma de decisiones de las empresas para las que laboran. Vamos a la pausa y al regresar ya hay fecha para la tercera dosis de personas de 40 años en adelante. Además, el gobierno federal presenta el plan de austeridad para el INE.